Bien, vamos a conversar en dos planos. Primero, mirar el contexto político, esta situación de incertidumbre que vivimos, ¿no? Este es enfrentamiento constante entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Y luego, cómo esto influencia en plena emergencia sanitaria, ¿no? Porque de una otra manera son vasos comunicantes, ¿no? Y no podemos perder de vista esta situación que vivimos en el país. Me gustaría en primer término, ¿no?, que nos ayude un poco a contextualizar cómo está mirando toda esta situación de crisis política que enfrentamos en estos momentos. En primer lugar, hay que señalar que la irrupción en los medios de comunicación y en una sesión del Pleno del Congreso de unos audios que relatan las relaciones que tiene el presidente de la República dentro del Palacio de Gobierno han consternado a la opinión pública. Y es natural que cada una de las instituciones del Estado que tienen que ver con la fiscalización y el funcionamiento del Estado se pronuncie. Y en ese sentido, los mecanismos son distintos, son diversos. Por un lado, la Fiscalía tiene su ruta, por otro lado, el Congreso de la República también lo tiene, y diversos actores de la sociedad que miran esto también, incluyendo los analistas. A partir de ahí, de ese escándalo por los audios, han aparecido relatos de acuerdo a las posiciones que presenta el gobierno o de acuerdo a otros analistas que hay. Claro, la posición del gobierno frente al relato no ha sido la explicación natural de lo que ha ocurrido dentro del Palacio de Gobierno y lo que estos audios relatan, sino ha sido básicamente generar algunas palabras que siempre calan en la opinión pública. La primera de ellas es la palabra complot contra la democracia. Que ha habido un complot, que ha habido un aparato fujimontesinista que ha entrado ahí para hacer el complot. Luego han señalado que hay una intención de un golpe contra la democracia y luego han ido a lo que se llama una vacancia inconstitucional. Todos son conceptos que pertenecen a una lectura que ha dado una parte de la opinión pública para, de alguna manera, señalar que el presidente de la República no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos, sino al contrario, es una víctima de este complot contra la democracia. Por otro lado, hay otra lectura que señala que es necesario que el presidente esclarezca lo que ha ocurrido, sobre todo en momentos que ya se le había citado previamente a la Comisión de Fiscalización para que pueda explicar los problemas que había con los contratos de una serie de funcionarios allegados a Palacio. Sin embargo, el presidente mandó una carta escudándose en la inmunidad presidencial y en la prerrogativa que tiene durante este periodo de no ser juzgado por nadie. Y en consecuencia, lo único que quedaba expedito ante esta circunstancia era lo que señala el mecanismo que tiene la Constitución, que es el proceso de vacancia. Se llama así no porque va a culminar en una vacancia, sino que es la única fuerza que tiene el Parlamento de poder citar al presidente a que explique en un proceso dentro del Congreso de los hechos para que luego los congresistas evalúen si eso amerita o no una vacancia. En consecuencia, el proceso está en trámite. El presidente de la República ha señalado que va a apelar al Tribunal Constitucional para que señale si es que esta citación, esto es correcto y si la vacancia presidencial procede en estos casos. En otra palabra, lo que busca el presidente es una medida cautelar que le impida ir al Congreso el día viernes porque ha sido citado y esto quede para las calendas griegas y esto se pueda ver en el próximo año a partir del 28 de julio del 2021. En esa lectura, en esos dos espacios, ha habido ataques entre los actores políticos de grueso calibre. Ambos se han atacado duramente, pero no se han discutido los hechos reales que meditaron el escándalo, que son realmente las revelaciones que sacan los audios. Aquí hay una operación realmente de crear una víctima, que en este caso sería el presidente de la República, y crear un victimario, que en este caso sería el Congreso de la República, sobre la base del presidente del Congreso y el presidente de la Comisión de Fiscalización. Ahora, doctor Cuba, yo le quiero plantear un escenario que
ciertamente hasta hace poco le daba resultados óptimos al presidente de la República, ¿no? En su aprobación presidencial, ¿no? En siempre polarizar su posición frente al Congreso de la República, ¿no? Pero hoy tenemos un escenario mucho más complejo, ¿no? Porque ya hay una serie de elementos que configuran que el presidente tendrá que someterse inexorablemente a la justicia tarde o temprano, por un lado, ¿no? En un segundo aspecto es que el presidente ya no podría estar enarbolando el tema que él siempre ha preconizado, ¿no? La lucha contra la corrupción, cuando su principal círculo concéntrico, el primer círculo concéntrico, prácticamente se ha visto vulnerado, ¿no? Y por todos estos hechos que nosotros hemos escuchado, por las escuchas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que va a tener el Ejecutivo y cuál sería en este caso la respuesta del Legislativo? Porque finalmente, ¿no? Esta situación, el único perdedor es el país, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a un encuentro, si se quiere, de voluntades mínimas por lo menos, para poder viabilizar un sistema de gobernabilidad en el país, en lo que falta de la gestión del presidente, ¿no? Mire, lo primero que hay que señalar es que en este proceso interviene el Congreso, que ha sido recientemente renovado. Es un Congreso que recién ha entrado en funciones a la quincena de marzo y lo ha agarrado la pandemia. Básicamente, los actores siguen viviendo en provincias y siguen en sus domicilios y siguen ligados directamente a sus electores. Por eso es que ellos tienen una relación muy directa con sus electores. Este es un Congreso que todavía tiene mucho contacto con sus electores. No ha perdido todavía esa ligazón que a veces pierden los congresistas cuando llegan a Lima. Y el segundo aspecto importante que se tiene que ver es que el día de hoy se ha votado, porque un grupo político, en este caso Frente Amplio, había pedido la vacancia, la censura del presidente Merino, y se ha votado esa moción de censura, y 93 congresistas han votado por la ratificación del congresista Merino como presidente del Congreso, con lo cual el Congreso se ha fortalecido, es más, ha obtenido mayores votos que los que obtuvo inicialmente. El Congreso ha sido fortalecido definitivamente en su posición. El segundo problema que se señala es que estamos en un proceso electoral y ya nadie discute, ninguna persona en la población discute de que el presidente va a tener que responder ante la justicia. La discusión es si responde ya desde ahora o responde a partir del 28 de julio del próximo año. Esa es la respuesta, no es la respuesta hoy si el presidente debe o no responder. Ya todos, el 100% de la población es consciente que lo que se ha escuchado en esos audios es algo muy grave y va a tener que estar envuelto en un proceso judicial y va a tener que resolver el tema. La pregunta es, políticamente, ¿lo debe ser ahora o ya hay que esperar hasta el 28 de julio? Ese simplemente es la pregunta. Y la respuesta de qué va a hacer el presidente ahora en Palacio genera por lo menos 3 grandes problemas que va a tener el presidente. El primer problema que va a tener es que va a tener que estar dentro del Palacio y la sensación que se va a generar ante la opinión pública es que él va a estar, como se dice, limpiando la escena para evitar tener que las pruebas desaparezcan y no pueda ser juzgado el próximo año, el 28 de julio. Eso sería la sensación que va a tener la población. La segunda sensación que va a tener la población es que como va a ir un proceso electoral y el presidente no va a ser candidato, va a estar muy interesado en saber quién va a ser su sucesor el 28 de julio, para ver si es que tiene alguna opción de que desde el poder político puedan influenciar y él pueda obtener o la absolución o pruebas muy benignas. Y la tercera es clarísima. En el momento que un hecho de esta magnitud es tolerado por la clase política porque se espera de que vea el 28 de julio, ese es un mensaje hacia el Ejecutivo, hacia los diversos sectores, los diversos ministerios, de que va a haber una tolerancia a la corrupción, una tolerancia a la impunidad, porque ya el presidente que ya no puede ser el abanderado de la lucha contra la corrupción. En consecuencia, esa discusión de si debe ser desde ahora o debe ser a partir del 28 de julio, tiene que verse en todo ese contexto, porque evidentemente este periodo que queda todavía tiene un hecho político de la suma trascendencia.
que es el proceso electoral. Ahora, yo le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque usted ha señalado algo con mucha claridad, ¿no? El presidente siempre ha enarbolado el tema de la lucha contra la corrupción, pero todo parece indicar que el presidente ha perdido ese activo, ya lo perdió. Con lo que hemos observado, con los audios que hemos conocido, ya perdió ese activo. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante si hay una sucesión de escándalos? Que es el gran problema que todo el mundo se empieza a preguntar, ¿no? Porque ya, digamos, ya no se va a mirar, digamos, al Ejecutivo con la misma óptica que se tenía hace 2 o 3 meses atrás. Hoy se tiene un factor de desconfianza en ciernes, ¿no? Lo que va a pasar es que la población le va a tomar cuentas al Congreso y le va a tomar cuentas a los poderes del Estado, le va a tomar cuentas al Congreso, le va a tomar cuentas a la Fiscalía, le va a tomar cuentas al Tribunal Constitucional, a todas las instituciones democráticas que tiene el país, y va a perder la confianza en la eficacia de la democracia y el sistema democrático. Y eso permite, de alguna manera, salidas que pueden ser autoritarias de cualquier color o pelaje. Lo más triste que puede ocurrir es que se pierda la confianza en el sistema democrático. Pero hay algo más que también que es necesario tomar en cuenta. La moral del país entra en juego. Y no nos olvidemos que la gran tarea que tiene el sistema democrático es que tiene mecanismos de autorregulación para que los mejores elementos del punto de vista moral y político puedan gobernarlos. No digo los que son impolutos, los que son puros, no, pero por lo menos los menos, los que tienen mejores antecedentes, porque estos mecanismos lo que hace cuando llegan a la población es que generan desconfianza en el sistema democrático, que es lo que el país en estos momentos no puede tolerar. Lo más importante es que la población rechaza el blindaje a la corrupción de cualquier signo, de cualquier sentido. Yo creo que si a cualquier ciudadano se le pregunta, ¿usted está de acuerdo con el blindaje? La respuesta es no. Esa palabra es una cosa terrible para la población y ha movilizado miles de jóvenes a las calles cuando se habla de la palabra blindaje. Por eso es que es muy importante que el horizonte que tiene ahora las instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso de la República, que estén a la altura de las circunstancias para que fortalezcan el sistema democrático y generen estabilidad de gobierno hacia el futuro, hacia el bicentenario. Ahora, en medio de esta crisis, doctor, crisis económica, crisis política y la peor crisis sanitaria que hemos vivido en el Perú y en el mundo, ¿cómo enfrentamos la crisis sanitaria que la vemos a diario, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos indicadores que dan a conocer que se han disminuido los casos de contagio, casos de fallecimiento, pero los problemas siguen latentes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos con un ejecutivo totalmente desarticulado? Con un legislativo que está en constante fricción, ¿no? Y parecería que nos estamos olvidando o estamos perdiendo de vista este tema principal, ¿no? ¿Cómo combatimos el COVID o cómo combatimos el coronavirus, ¿no? Yo creo que el tema para la lucha contra la pandemia se complica porque usted sabe que básicamente desde marzo el gobierno se ha guiado por decretos de urgencia. Hay más de 100 decretos de urgencia que ha dado el presidente y el Consejo de Ministros al margen del Congreso de la República, que ahora en estas circunstancias, visto estos escándalos que han habido en estos audios, van a ser puestos al milímetro en el análisis, en el escrutinio público. Y esto, evidentemente, que va a generar una cierta paralización en las actividades de lucha contra la pandemia, porque la mayoría de esos decretos de urgencia, por no decir todos, han sido dados precisamente para luchar contra la pandemia. Entonces aquí va a haber lo que podríamos llamar una gente que va a estar preocupada en que si es que estos decretos de urgencia son así de mirados en el escrutinio público al detalle, tener riesgos de poder ser involucrados sin darse cuenta en el proceso de gestión pública. Este es un primer aspecto que va a afectar gravemente la lucha contra la pandemia. El segundo punto que hay que tomar en cuenta es que se ha ido detrás de la pandemia la idea de que esta pandemia la deben conducir los militares, y en ese sentido el Ministerio de Defensa ha sido el enarbolado de la lucha contra la pandemia. Y ahora en esta crisis política que ha habido, las Fuerzas Armadas han sido colocadas en una situación muy complicada porque han estado en una posición de respaldar a un gobierno
que está en medio de un escándalo. Entonces eso va a tener serias repercusiones también en la lucha contra la pandemia, porque además estas acciones cívicas que hacen con las brigadas de Te Quiero Perú, que llegan a cada una de las poblaciones, pueden ser interpretadas con otra naturaleza, con otro tinte. En consecuencia, yo creo que la repercusión que puede tener este tema político de los escándalos audios también va a tener serias consecuencias en la lucha contra la pandemia. Y el tercer punto que me gustaría hablar sobre la pandemia es que efectivamente la experiencia de Iquitos, que se fue avanzando hacia la inmunidad de rebaño, parece que va a ser también el destino de Lima. Se cree que ya estaremos más o menos bordeando el 45% de la población de Lima ya que ha tenido contacto con el virus y ya tiene inmunidad o ya pasaron la enfermedad, y los que murieron ya murieron. Pero eso ha sido una historia natural de la enfermedad. Solo ya queda el tramo a los 70% para que ya esta pandemia desaparezca en Lima metropolitana. En consecuencia, esta ruta natural de la lucha contra la pandemia la ha soportado el pueblo peruano al margen de las acciones que ha hecho el gobierno. Y por otro lado, también hay que sumar a esto que la reactivación económica para luchar contra la pandemia, ¿no?, que es muy importante, también va a tener serios altibajos por varios motivos. Uno de ellos precisamente tiene que ver con que estos audios ponen también en mirada los reflectores a ver qué es lo que se ha hecho con los 60.000 millones que se dio a la reactivación y el endeudamiento que estamos ya bordeando el 39% del PBI del país. Estos temas, quieras o no, van a tener grave impacto en el desarrollo económico y social del país. Y esto puede dar o puede originar una parálisis en el aparato gubernamental, fundamentalmente en los sectores, ¿no? Probablemente muchos ministros de Estado lo piensen, ¿no?, en el momento de generar desembolsos o la ejecución de obras, porque ya estamos en un gobierno de salida y un gobierno en pleno cuestionamiento, ¿no? De por sí los gobiernos de salida, por eso lo llaman Patorrengo, ¿no?, patorrengo, porque ya tienen serias dificultades inclusive para ejecutar gasto público. Pero ahora con este tema se va a agravar la situación y en consecuencia vamos a tener dos procesos uno detrás de otro. Primero la anomia, es decir, la desorganización del Estado, y la segunda la paralización. Y eso en un momento electoral, en un momento de crisis y pandemia, yo creo que es muy serio. Por eso que creo que estos días, y quiero expresarle una idea aquí, hay días en la historia que parecen años, ¿no? En pocos días hay tantos eventos y a veces en años no hay tantos eventos como ahora. Estos días son de esos días históricos. Yo creo que debe haber calma, serenidad, prudencia en los actores, en el Tribunal Constitucional que fallen con sabiduría, en la Fiscalía de la Nación que mide sus funciones y sus atributos con rectitud y que el Congreso cumpla sus funciones adecuadamente, porque lo principal que hay que salvar aquí no es la figura de un funcionario u otro funcionario. Lo más importante aquí es salvar el sistema democrático. Una reflexión final, que usted que sigue el devenir político en nuestro país, doctor Cuba, que recordemos en los últimos años, por mayor crisis de los gobernantes, Fujimori en sus últimos días, donde estaba en pleno colapso casi, tenía, digamos, un sector de la población que creía en el fujimorismo, ¿no? En el propio caso de Alejandro Toledo tenía alguna organicidad política, algún grupo que lo representaba en el Parlamento. Alan García, por lo propio, ¿no?, la capacidad de movilización del APRA, si bien es cierto, disminuyó, pero en el Parlamento tenía cierta composición. Con Ollanta Humala hemos visto lo propio, pero con Vizcarra no vemos eso, no tiene organicidad política, no tiene nivel de representación parlamentaria, ¿no? No tiene una representación parlamentaria directa, pero sí tiene grupos allegados. Por ejemplo, tienes al Partido Morado, que lo apoya en todo, y tienes al Partido Frente Amplio, que también pero lo va a apoya en todo. acompañar hasta el final en plena crisis. Ese es el problema, saber en qué momento esos acompañamientos se retiran. Pero lo que sí sabemos claramente, es más, organizaciones de la sociedad civil que están ligados a estos grupos políticos lo apoyan todavía y son aquellos que han señalado con mayor poder y con mayor fuerza, con mayor vigor el hecho del complot, ¿no? Por eso es que es importante que la población se dé cuenta y analice, porque finalmente estos temas políticos van a tener un desenlace progresivo, pero aquí lo más importante
ya no son ni siquiera los partidos políticos, sino son el rol que deben cumplir las instituciones en cumplimiento de sus funciones. Mientras tengamos instituciones que cumplan las funciones que la Constitución les ha establecido, este tema se va a llevar a cabo y va a tener un buen desenlace para bien de todo el país. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, doctor Herbert Cuba. Lo comprometo para el día sábado en nuestra habitual conversación sabatina. Muy agradecido. Muy agradecido y un saludo una vez más a todos los peruanos.